Ministro de Economía y Finanzas, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, muy buenos días. Saludos a la audiencia. Un gusto estar acá. Buenos días también. La semana pasada la Asamblea se ratificó en algunas observaciones en la proforma presupuestaria 2022. Lo hizo con 96 votos a favor, es decir, más de las 2/3 partes. Pero el Ministerio de Finanzas les informó que la proforma y que la programación cuatrianual va a entrar en vigencia como lo envió el Ejecutivo. Eso es sin considerar allí las observaciones. ¿No era esta oportunidad, ministro, para destrabar algunas diferencias en la Asamblea? Sí, Stephanie, efectivamente, y en línea con lo que prevé la Constitución y la ley, la proforma se está publicando en el registro oficial. Eso no quita, y esto es importante, que el gobierno está muy atento a las observaciones de la Asamblea, a las sugerencias, y que en realidad se van a ir incluyendo muchas de estas en el transcurso del ejercicio presupuestario. Parte de la razón es que cuando uno manda una proforma a la Asamblea, según la ley, tiene que incluir únicamente las leyes vigentes. La ley de desarrollo económico, la reforma tributaria, fue aprobada posteriormente al envío a la Asamblea. Una vez que está aprobada, esto va a implicar más ingresos para el Estado en el año que viene, y al tener más ingresos, eso permite más distribución de recursos también para varios sectores, incluidos varios de los mencionados por la Asamblea. Y en los comentarios del gobierno a la Asamblea ya se indicó que hay varios de los temas ahí planteados que se van a ir trabajando en línea con lo previsto con la Asamblea, como por ejemplo normar claramente cuál es el buen comparativo para una proforma versus el año anterior, temas de ese estilo. 8 observaciones puntuales que hicieron. Si alcanzamos, lo vamos a revisar más adelante, pero antes quiero hablar de la proforma 2022, ministro, porque si bien transparenta que es gasto permanente, que no, y eso es bueno, finalmente sigue considerando un aumento en lugar de una reducción del gasto, que es lo que se esperaba. El gasto sube en 1.000 millones aproximadamente, pero no es momento para disminuir entonces el tamaño del Estado, ¿es lo que están argumentando o por qué? Sí, Stephanie, dos temas. El primero, como usted menciona, la proforma busca ser mucho más transparente, poner clasificar cada gasto dentro de lo que corresponde, los sueldos en sueldos, los bonos en bonos, el gasto en inversión, etcétera. Y cuando uno compara lo comparable, papas con papas, lo que uno ve es que hay una reducción efectivamente de una buena parte del gasto permanente del Estado, por ejemplo, sueldo y salarios o bienes y servicios, que son lo esencial del gasto corriente del Estado, y donde hay incrementos responden a dos grandes temas. Uno, a temas legales o constitucionales. La Constitución prevé, por ejemplo, que haya que incrementar cada año 0,5% del PIB para salud y lo mismo para educación. Eso sumado ya es un punto del PIB, cerca de los 1.000 millones que usted mencionaba. Y aparte de eso hay otros incrementos de ley también, por ejemplo, transferencia a gobiernos locales, a universidades y mayores rubros para la protección social, para bonos, transferencias sociales para sectores más vulnerables, gastos en desnutrición infantil, ese tipo de temas. Entonces la proforma lo que está haciendo es cuidando de forma eficiente el gasto público en los temas permanentes de largo plazo. Ahí sí se ve una reducción, y donde hay un incremento corresponde a gastos de inversión, a gastos de regreso post pandemia y a gastos sociales o previstos por la ley o la Constitución. De todas maneras, en las sumas seguimos hablando de estos 1.000 billones de dólares más en gastos. Si no es momento para disminuir el tamaño del Estado, porque hay que cumplir además con ciertos requisitos de la Constitución, pero además lo que se sigue incluyendo en el gasto, ¿por qué para eso sí hay que esperar una reactivación de la economía y ajustar y reducir el gasto, que es lo que se ha venido hablando y esperado, y no se aplica, ministro, el mismo criterio para subir impuestos? ¿Cómo sí es momento para subir impuestos cuando queremos encaminar a una reactivación, y podría aplicar la misma motivación de que no es momento ahora para más impuestos tampoco? A ver, la reducción del gasto sí va, y va a seguir haciéndose de manera ordenada, de manera gradual, de manera progresiva. Esa reducción tiene que medirse siempre en proporción al tamaño de la economía.
es decir, los gastos sobre el PIB, igual que los ingresos sobre el PIB. Los ingresos van a subir más sobre el PIB y los gastos van a ir bajando con respecto al PIB. Eso está previsto en el plan del gobierno, una reducción de más de 3 puntos porcentuales del PIB a lo largo del periodo, de tal manera que el esfuerzo en gastos sea 3 veces más grande que el esfuerzo por el lado de los ingresos. Entonces sí hay claramente una reducción de gastos. La segunda es que mire el 2021. La proforma preveía un déficit fiscal de cerca de 4.800 millones. Vamos a acabar el año con un déficit bastante más cercano a los 4.000 millones de dólares. Porque a lo largo del ejercicio presupuestario parte del trabajo es en el día a día ir viendo todo aquello que se puede optimizar en el gasto e ir controlándolo y reduciéndolo. Ya lo estamos haciendo en el 2021 y lo seguiremos haciendo en el 2022. Pero en ese plan, pensando ya en los próximos años, están considerando también que mañana puedan haber ingresos como por ejemplo de la venta de activos. Hay que hablar sobre eso porque han sido promesas que no lo han hecho solamente ustedes como gobierno, me refiero, sino que en los últimos años lo hemos venido escuchando, y de ahí que se ofrezca que se van a vender o que se puede disponer 300 millones de dólares o 900 millones de dólares por año en función de los activos que se lleguen a vender del Estado, a que sea una realidad y que se pueda contar con eso, pues habrá que ver si pasa. Efectivamente vamos a ir implementando varios de esos temas. Como le digo, la proforma, por ejemplo, ya no incluía los ingresos propios de la reforma tributaria, que ahora van a estar, y eso no estaba previsto. La proforma también es bastante conservadora en el precio del petróleo. Entonces hay varios temas en que pensamos que se va a ir mejor que la proforma y que eso va a permitir ir avanzando en esa reducción del déficit fiscal de manera más rápida y protegiendo los sectores más vulnerables. Pero al mismo tiempo, efectivamente, en cuanto a venta de activos del Estado, se está avanzando rápidamente para, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico. Se está avanzando en varias de las concesiones posibles de activos del Estado, algunas hidroeléctricas, otros segmentos, temas de telecomunicaciones. Pero el objetivo es que si se recauda recursos por esos fines, no sean para financiar el gasto público corriente, sean para dos fines, sean para proteger a largo plazo temas para el país. Por ejemplo, el presidente ha anunciado que la venta del Banco del Pacífico servirá para crear un fondo que asegure a mediano plazo recursos para la desnutrición crónica infantil, no a corto plazo, no para gastarse cuando uno vende algo de activos, ¿no es cierto? Y entonces eso es importante. Y el segundo es para irse poniendo al día en atrasos de deudas heredadas, Stephanie. Parte del proceso y de la limpieza es porque hay muchas deudas del pasado heredadas que se han venido poniendo al día, en que se han venido ordenando. Y esos platos rotos y en esas deudas también quienes lo están pagando es quienes tienen que estar sujetos ahora a más impuestos por una reforma tributaria. El argumento del gobierno es, bueno, es solamente el 4% de la población, pero le quitan al 4% que es el que más genera y por ende el que más tributa, el que puede invertir o ahorrar. ¿No tienen previsto, ministro, que en un mediano, no corto, pero mediano plazo se sienta el impacto de lo que recauda ahora en impuestos, pero que mañana se vea traducido en reducción de consumo, por ende de ahorro, por ende de inversión con la reforma tributaria? A ver, la ley tiene un equilibrio, Stephanie. Es decir, la ley tiene, por un lado, efectivamente solicita un esfuerzo a quienes más tienen o quienes más tenemos en el país, tanto empresas como personas, pero también la ley incluye una serie de beneficios y una serie de temas que más bien están ayudando en la reactivación económica. Algunos ejemplos: están reduciendo impuestos a varios productos de uso masivo, de uso popular, productos de higiene femenina, pañales populares, planes de telefonía celular que usa prácticamente todo el mundo ahora. Se está incluyendo el sistema del RIMPE, que es para todos los pequeños negocios, microempresas, nuevos emprendimientos que tienen ventas de hasta $300,000 anuales, que es un rubro bien importante. Y para todos ellos, el RIMPE va a representar un ahorro relevante, importante en los impuestos que tienen que pagar. Por ahí también hay un rubro de reactivación. Y finalmente, todo esto hay un tema estructural de la ley, ¿no es cierto? La ley es una gran oportunidad para que el país se enrumbe de forma más definitiva en un proceso de consolidación fiscal, de seriedad, de credibilidad al mundo. Esa credibilidad y esa seriedad ayudan a que el país tenga mejor visión, mayor atractividad de inversiones, menor riesgo país, más bajas tasas de interés, y todo eso ayuda también a las empresas. Ahora, hablemos de eso, porque lo que están esperando, ministro, es que con la reforma aprobada los inversionistas
inversionistas se sientan más seguros, que miren al Ecuador, hablan de atraer 30.000 millones de dólares, pero sin no querer ser optimista, pero los hechos. Uno, todo gobierno que llega al año 1 dice que ya estamos abiertos al mundo y que va a venir la que nunca llega o la que nunca visita, que es la inversión extranjera. Y dos, históricamente Ecuador tiene niveles de inversión extranjera de 1.500, 2.000 máximo millones de dólares. Era 30.000 millones de dólares. ¿Es un número estudiado real en función de qué? A ver, en los 30.000 millones primero hay una serie y se lo presentó en el evento reciente de Ecuador Open for Business con detalle, con especificidad, sector por sector. No está inventado en el aire ese número. Obviamente no es que llegan 30.000 millones de un solo golpe, ¿no es cierto? Llegan gradualmente y se van implementando poco a poco. Pero a raíz del evento ya se firmaron acuerdos, convenios de intención cercanos a 2.200 millones de dólares, que como usted menciona, es ya más que lo que típicamente ha tenido el Ecuador. El Ecuador ha sido un país con poca atractividad y en general ha tenido 1.500 millones de inversión extranjera directa. Y ahora en estos meses ya se está viendo varios proyectos grandes que se están implementando. Hay una nueva central, por ejemplo, en Galápagos, en base a energías renovables. Hay varios proyectos de energías renovables que están avanzando. Hemos tenido visita reciente la semana pasada, por ejemplo, de un buen número de empresarios franceses que acompañan al Ministerio de Comercio Exterior de ese país, con propuestas muy específicas en varios sectores. Y la lógica es que este contexto, ¿no es cierto?, con una visión de mediano plazo clara, con una perspectiva de finanzas públicas mucho más ordenada, con una reducción real que ya se va dando. Hemos ya bajado de 7.000 a 4.000 millones del déficit y va a ser 2.500 del año próximo, y con una percepción internacional mucho más favorable del país, debe traducirse y debe seguir traduciéndose en reactivación, en recuperación y en empleo de calidad. Y por eso es bueno hablar, ministro, sobre los hechos. Si bien hemos visto la presentación de cómo se plantea o se propone, porque sigue siendo hoy una propuesta, lo concreto esos más de 2.000, pero de ahí a 30.000 sigue siendo una aspiración. Recuerde usted que aquí nos dijeron que ya venía el inversionista que iba a invertir en esa refinería del Pacífico, que ya llegaba, aquí han venido a poner piedras incluso para los otros que venían a la otra refinería. En esos 30.000 estaría contemplado que sea atraer inversión, no que se contabilice, por ejemplo, como nuevas inversiones, ciertas movidas contables que pueden hacer las empresas para simular que es una nueva inversión y acogerse a nuevos beneficios, sino que estemos hablando de inversión fresca y nueva extranjera que puede plantearse en 30.000 como un número real. Así es, Stephanie. Hay varios temas al respecto, efectivamente, para que esto sea de verdad, ¿no es cierto? Lo primero es que la propia ley prevé varios temas, se ha cambiado los temas de beneficios de inversión, precisamente para no favorecer solo a un sectorcito por aquí o solo a una zona por acá, sino que sea algo general, estándar, con las mismas reglas para todo el mundo, con la cancha igual para todas las personas. Primer paso. Segundo, ya se han ido implementando y ejecutando. Hay varios anuncios, por ejemplo, de grandes compañías mineras, también de ampliación real de inversiones que ya se están ejecutando. Tercero, la propia ley tiene cambios al sector de hidrocarburos, al sector de telecomunicaciones, etcétera, que precisamente van a ayudar a que realmente se pueda ejecutar e implementar partes de esos procesos, que no sea solo en el aire, sino que sea realmente aterrizado. Creo que este gobierno también ha hecho ya una reducción importante de aranceles para todo el sector productivo, que ayudan precisamente en ese sentido. Se ha reintegrado el CIADI, por ejemplo, para varios temas que atraen a los inversionistas internacionales y que les dan seguridad jurídica. Se incluye en la ley la posibilidad de tener contratos de inversión que aseguren estabilidad tributaria y jurídica para esos inversionistas. O sea, son pasos reales, concretos, que están ahí, que están ya aprobados y que hacen que el Ecuador se vuelva efectivamente un país bastante más atractivo para las inversiones. Y para que resulte más atractivo y en esos pasos concretos que el gobierno quisiera dar, el precio del petróleo ecuatoriano para la Proforma 2022 la están tomando bajo las cifras que se trabajaron, de hecho con el Fondo Monetario, 59, pero al ejecutar esa Proforma podrían tener precios, como usted muy bien lo dice, por encima, que les va a permitir
800 millones de dólares adicionales. En esta proforma no se está contemplando tampoco los ingresos de esta reforma tributaria de la que estamos hablando. Con todo esto, ¿no habría de esperar una rebaja en otros impuestos entonces, como el impuesto a la salida de divisas, pero en algo, ministro, que signifique más de un 0.25%, o para cuándo un porcentaje que se acerque realmente a la oferta de desmontar finalmente ese impuesto? Esa es una promesa de campaña del presidente Lasso que será cumplida, como varias otras. Y por lo tanto, la idea de todo esto es justamente ir avanzando, pero ir avanzando conforme hay el espacio fiscal. Como usted menciona, uno no puede poner en una proforma lo que no está previsto. Ahora tenemos una ley, vamos a implementarla, vamos a ir mirando cómo evoluciona la situación, vamos a ir mirando también el precio del petróleo, que es fluctuante, ¿no es cierto? Y efectivamente, conforme se vayan generando más ingresos permanentes, habrá espacio y se va a ir cumpliendo, y yo pienso que relativamente rápidamente tendrá decisiones y anuncios al respecto, justamente para ir en ese camino. Así como se seguirán reduciendo aranceles como parte de acuerdos internacionales, Ministro, de comercio, por ejemplo. Cierro un minuto con esto porque no puedo dejar de preguntarle a propósito de lo que todo el mundo se está preguntando, y es, seguimos ajustando el cinturón en tema de impuestos y reformas tributarias, pero ¿qué se está haciendo con lo que han ofrecido también sobre temas de control de evasión y elusión tributaria? Porque una cosa es que paguen impuestos los ecuatorianos que tienen empresas en el exterior, y otra cosa es que paguen los que ya se conocen aquí, cómo funciona el contencioso tributario, cómo sacar la renta por la demora, porque trabajan con la plata que no le pagan al gobierno, porque saben que a la final la van a sacar barata, y finalmente lo que ya sabemos, esos juicios interminables de quienes no terminan con pagar impuestos. Precisamente sobre eso, creo que rara vez se ha hecho tanto de esfuerzo rápidamente en el tema de evasión y elusión tributaria. Se ha creado una unidad de grandes contribuyentes en el SRI, se tiene apoyo internacional y asistencia técnica para implementar buenas prácticas de afuera. Ya se ha recaudado en esa unidad más de 400 millones adicionales en lo que va del año. Ya se ha recaudado atrasos de pago de impuestos superiores a los 500 millones de dólares. La propia ley tributaria incluye un mecanismo de remisión tributaria de mediación tributaria, que justamente está orientado a enfrentar lo que usted dice, los largos procesos en justicia que no ayudan a una recaudación ordenada. La propia ley también obliga a todos los ecuatorianos que son residentes en el extranjero, pero que tienen grandes negocios relevantes en el Ecuador, a tributar y declarar tributos acá también. Todo eso ayuda a que se amplíe la base tributaria y a que todos los ecuatorianos paguemos lo que tengamos que pagar, empezando por los demás arriba. Sobre los cómo hay que ahondar, ministro, pero se me acabó el tiempo. Espero conversar en una próxima ocasión. Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Con todo gusto, Stephanie. Gracias. Buen día. Vamos a una pausa.